Hola, mi nombre es Juan Pablo Rúa y en esta ocasión voy a hacer el video correspondiente a la práctica número 6 de la materia de elementos finitos del Departamento de Ingeniería Mecánica de la Universidad de Antioquia. Entonces, en este caso vamos a hacer el análisis estructural de una estructura que es como una especie de puente, ¿cierto? Entonces, para ello vamos a necesitar dos materiales. El puente está compuesto por dos partes, que es como una armadura doble, por decirlo así, y una capa superior que está hecha de concreto. Entonces, para ello necesitamos agregar las propiedades del concreto. Entonces voy a abrir la interfaz Workbench del programa ANSYS con el módulo de estático estructural. Esperamos a que nos abra y vamos a cambiar las propiedades de los materiales, ¿cierto? Entonces aquí en Engineering Data damos doble clic y él nos va a abrir las propiedades de los materiales con que vamos a trabajar. Entonces, en este caso vamos a trabajar con el acero estructural que viene por defecto de ANSYS, y aparte vamos a agregar un material nuevo que lo vamos a llamar concreto y le vamos a introducir estas propiedades, el módulo de Young y la relación de Poisson. Listo, entonces aquí ya nos abrió. Entonces le vamos a dar el nuevo material, le escribimos el nombre y le agregamos las propiedades. Entonces le vamos a agregar las propiedades de elasticidad isotrópica. Isotrópico quiere decir pues que el material está distribuido uniformemente, o sea que las propiedades son uniformes durante el todo material. Entonces le vamos a dar aquí en elasticidad isotrópica, nos pide el módulo de Young y la relación de Poisson. Entonces el módulo de Young tenemos que es 2,9 por 10 a la 10. Entonces copiamos 2,9 a la 10 y la relación de Poisson tenemos que es 0,15. Y ahí ya tenemos las propiedades de nuestro nuevo material. Él automáticamente calcula el resto pues de las propiedades. Entonces ya podemos cerrar acá y nos vamos al módulo de geometría. Para él, como en los casos anteriores, vamos a utilizar el programa Design Modeler. Entonces esperamos a que abra. Listo, entonces una vez abierto procedemos pues como a hacer el sketch requerido para hacer inicialmente la estructura, ¿cierto? Esta estructura de la mitad de la parte de la estructura de abajo, ¿cierto? Como de la armadura. Entonces le damos en nuevo sketch, nos paramos en este sketch, le damos aquí para visualizarlo perpendicular, vamos a tener las unidades, a ver qué nos conviene más, dejar las unidades en metros y voy a proceder a realizar este dibujo, ¿cierto? Entonces por facilidad voy a recortar el dibujo, entonces lo voy a parar en estos momentos y retomo cuando ya tenga hecha la estructura. Listo, entonces aquí ya tengo la estructura dibujada. Digamos, pues voy a explicar brevemente cómo fue que se hizo. A punta de líneas hice como la estructura exterior y le di las dimensiones principales. Esta dimensión de acá es con el fin de centrarlo en el eje X. Luego dibujé un arco por 3 puntos y esta
esta altura de acá, pues esta separación entre la punta superior del arco y la parte de arriba. Agregué esta línea, igualmente esta, y les di las medidas pues a las que están separadas desde esta parte, y ya uní estas líneas pues entre estos puntos. Entonces aquí ya tenemos el sketch dibujado. Ahora, en base a este sketch, vamos a crear líneas. Entonces le damos aquí en concept y nos da líneas desde sketch, ¿cierto? Entonces, para que me genere todas esas líneas desde el dibujo como una línea de un cuerpo, entonces le damos que el sketch es este primero, add material, y le damos generar. Entonces ahí ya tengo una parte a partir de ese sketch que habíamos creado inicialmente. Listo, entonces el paso a seguir es que vamos a crear las secciones transversales con las cuales vamos a trabajar pues en la estructura, de las cuales vamos a sacar de este catálogo que aparece en la guía todas las dimensiones. Nos vamos acá a concept, cross section, y son secciones de tubo rectangular. Listo. Entonces una sección transversal va a tener de altura 40 milímetros y de ancho 80, y la otra va a tener 50 por 150, y el espesor de 2 y 3 milímetros respectivamente. Entonces le vamos a dar acá en Design Model. Tenemos la altura, va a ser W2, entonces vamos a tener las unidades acá en milímetros. Entonces tenemos que W1, que esa es de 80 milímetros, W2 de 40, y el espesor en todas las secciones de 2 milímetros. Listo, entonces ahí tenemos pues digamos la primera sección transversal, y vamos a crear otra. Que va a tener de ancho 150, altura 50 y 3 milímetros de espesor. Entonces esto es 150, 50 y todos 3 milímetros de espesor. De nuevo aquí ya tenemos pues la sección transversal que necesitamos. Listo, después de tener la sección transversal cargada sobre el cuerpo pues que lo queremos implementar, le damos en generar. Entonces ya él me cargó toda la sección transversal. Acá si la queremos ver le podemos dar en view, cross section, y él nos muestra las secciones, todas las secciones transversal que posee el elemento, ¿cierto? Entonces quitémoslas pues ya que no las requerimos, ya sabemos que están ahí. Entonces listo, según la guía. Luego de esto vamos a hacer la segunda parte de la estructura inferior de la pieza. Entonces para eso vamos a hacer un nuevo plano, ¿cierto? Vamos a crear un nuevo plano. Vamos acá.
le damos acá en nuevo plano. Entonces él me crea un nuevo plano, ¿cierto? Aquí tenemos plano 4. Entonces las especificaciones de este plano van a ser, tenemos que es un plano respecto al plano XY y va a estar 5 metros desplazado en Z. Entonces respecto a XY, offset en Z, y le damos que 5 metros. Listo. Entonces como aquí las unidades las tenemos en milímetros, me voy a metro. Bueno, no me deja cambiar las unidades hasta que no cree el plano, entonces por ende le vamos a dar 5000 milímetros, que serían 5 metros, ¿cierto? Ya, y le damos generar. Entonces aquí ya tenemos pues el nuevo plano. Este plano lo creamos así desfasado, pues porque es la distancia que hay entre las dos secciones, y como son iguales, entonces con el fin de no tener que volver a crear la estructura, hacer el sketch y todo, podemos respecto a ese plano hacer un espejo, que es lo que vamos a hacer a continuación, ¿cierto? Entonces le damos por acá, ya tenemos el plano creado, le damos en concept, no, en create, concept, cross section, tools, ¿dónde se encuentra eso? En create, eso. Pues ya creamos el nuevo plano y ahora le vamos a dar en mirror, ¿cierto? En espejo. Entonces ese mirror es respecto al plano 4, ¿cierto? Y el cuerpo 1. Y este cuerpo que me lo duplique en el plano 4 y le damos generar. Exactamente. Entonces aquí ya tenemos la otra sección que requerimos para esta pieza. Tenemos las dos secciones, como podemos ver. Esta sección es la 1 y aquí tenemos la otra sección. Nos quedó igualmente cargadas ya con la sección transversal y con todas las líneas pues del plano. Ahora vamos a proceder a unir estas dos secciones de la armadura con líneas. Acerquémonos un poquito. Vamos a dar concept línea a partir de puntos. Uno estas dos. Aplicar. Y cambiamos aquí add material por add frozen. ¿Con qué fin? Con el fin de que nos deje cargar una sección transversal diferente, que es la que ya habíamos creado, pero es diferente a la de la armadura como tal. Entonces por eso lo vamos a generar y hacemos esto para cada una de las líneas. ¿Cierto? Y generar. Entonces voy a hacer cada una de las líneas y voy a retomar el video. De la misma forma se hace cada línea. Entonces pues como por avanzar un poquito más rápidamente. Muy bien, entonces aquí ya creé todas las secciones con líneas que unen las dos armaduras. Ya sean las X y las de abajo. Vamos a ver que nos ha quedado igual. Bueno, entonces aquí acabo de ver que tengo un error porque en la parte de abajo no hay una línea que me las una. Entonces voy a arreglar eso y retomo el video. Listo, ahora sí me quedaron las secciones pues que unen. Entonces, como habíamos dicho antes, estas secciones
van a tener la sección transversal que habíamos creado como 2. Listo, entonces ahí tengo todas las líneas de y a estas líneas le va a dar sección transversal. Eso, la sección transversal rectangular de tubo 1. Vamos a ver, la de tubo 1 es de 80 por 40, entonces esa es exactamente la que va aquí. Y le damos generar. Entonces aquí ya podemos ver las cross section y vemos que estas líneas de acá quedaron cargadas con la otra sección transversal diferente a las de acá. Listo, entonces ya tenemos pues como esta estructura y vamos a quitar las líneas de sección transversal. Bueno, entonces ahora miremos la guía, que es lo que sigue. Eso, listo. Bueno, entonces aquí por lo que veo nos faltó esta parte dada de la sección transversal de acá. Entonces vamos a ver, tenemos eso. Entonces a ver si aquí pueden ver bien. Vemos que la sección transversal quedó rotada, no como normalmente se implementa en las armaduras, sino que la tenemos rotada. Para eso vamos a seleccionar estas líneas donde de la armadura pues principal, y le vamos a rotar 90 grados. Eso, entonces ahí ya podemos ver que sí me puso la parte horizontal, digamos, respectiva con el eje horizontal, y vamos a hacer lo mismo para el otro lado. Listo, esta rotación se hizo solo para la parte de abajo de la armadura, que era la que había quedado, digamos, con la sección transversal errónea, porque como se puede ver, esta parte de acá sí se ve que la sección transversal, la sección más larga, por decirlo así, el lado más largo está ubicado como debería ser. Entonces listo por este lado. Entonces ahora vamos a crear estas caras, ¿cierto? Estas superficies que son las que tienen el concreto, pues. Entonces le vamos a dar aquí, nos vamos a Design Model y Surface from Edge. Centremos un poquito esto. Entonces Concept, Surface from Edge. Seleccionamos los 4 lados que va a contener la superficie y espesor. Entonces tenemos 15 milímetros. El espesor de esto es 15 milímetros, entonces vamos a dar acá espesor. Ya lo tenemos en unidades de milímetros y nos va a quedar 15 milímetros. Y lo vamos a dar generar. Listo, entonces vamos a hacer eso para estas 4 secciones de acá. Aplicar, 15 milímetros de espesor, generar. Aplicar, 15 milímetros, generar. Y para la última
marcar con 15 milímetros de espesor y generar. Listo, entonces aquí ya tenemos las 4 superficies que están hechas de concreto. Bueno, entonces ahora sí podemos ir al módulo de Mechanical, que es el que me va para realizar el mallado y ya el análisis pues de la estructura. Por último voy a seleccionar todos los cuerpos como siempre lo hacemos y le voy a dar crear nueva parte para que me quede una sola parte con 13 cuerpos diferentes, ¿cierto? O sea, para que esto me genere en el momento de mallar que sea un solo cuerpo el que me esté mallando. Entonces puedo cerrar aquí y abro el módulo de mecánica. Listo, entonces ya nos abrió el módulo de Mechanical y vamos a, entonces inicialmente vamos a cambiar el material, ¿cierto? Debemos asignar el material de concreto a estas superficies y rectificar pues igual la otra estructura es de acero estructural y pues ese es el material por defecto que trae ANSYS, ¿cierto? Entonces a todas esas estructuras él les trae como acero estructural el material, pero esta superficie también me la considera acero estructural y no, esta superficie debe ser de concreto y como ya anteriormente creamos el material, entonces aquí me aparece concreto, un material pues que yo ya había modificado con las propiedades y se lo voy a agregar a la superficie para que él ya sepa que esto es de concreto y estas superficies son de acero estructural. Y ahora vamos a proceder a el mallado. Entonces para el mallado de esta superficie se puede, digamos, hacer con el mallado automático de ANSYS, dado que es una estructura bastante simple para mallar. Tenemos simplemente vigas, como lo vimos en la práctica anterior, una estructura de vigas o barras se puede mallar automáticamente con ANSYS. Y aparte de las vigas tenemos cuadrados, que son pues que entonces esperaría uno que me genere una malla, digamos, muy buena. Lo único que sí le vamos a dar es como por aquí le vamos a aumentar la relevancia para que tenga un mallado mucho más fino, igual que aquí, no un crudo, sino le vamos a dar aquí en fino, y igualmente acá en fino. ¿Y dónde está lo de transición? Bueno, yo creo que lo podemos dejar así. Lo único pues que se le iba a modificar a la malla es como que me la haga más fina, dado que pues como es un elemento simple de mallar, entre más fina sea la malla van a ser más exactos los resultados y no pues va a incluir un costo muy grande computacionalmente pues en cuanto al análisis. Entonces ahí ya estoy cargando la malla automática de ANSYS y vamos a ver cómo queda. Listo, ahí ya me lo malló. Podemos ver que pues como decíamos, estas estructuras que son vigas simplemente me genera una buena malla, igual que acá en estas estructuras cuadradas. Entonces eso me queda un mallado muy estructural, ¿cierto? Entonces no hay como problema alguno con esa malla. Se puede dejar perfectamente así y trabajar con ella. Y aquí entonces ya procedemos a cargar la fuerza a la cual está sometida la estructura y hacer el análisis. Entonces démosle por acá. Listo, entonces nos vamos aquí a Static Estructural, que es donde vamos a cargar ya las condiciones de frontera a las que se está enfrentando pues esta pieza o esta especie de armazo como puente. Entonces en las puntas de acá abajo, como podemos ver, esto está, digamos, empotrado en la tierra, entonces por tanto no tiene
pues no se permite ni la rotación ni el desplazamiento en ninguno de los ejes. Por eso es que en este caso se puede usar un fixer support, que se me incluye, o sea, ese fixer support solo se puede usar cuando es un empotre, ¿cierto? Porque me restringe tanto el movimiento como la rotación. Entonces es perfecto. Digamos que en los otros casos no se podía usar porque él directamente no me deja, pues, como y nos falta ese de acá. Le vamos a dar a aplicar a los 4 vértices el fixer support, ¿cierto? Eso ya. Entonces en las otras piezas que habíamos hecho no utilizamos este fixer support porque digamos que sí se permitía o ya tanto la rotación o el desplazamiento en alguno de los ejes. Entonces eso me iba a generar una restricción de más y me podía, pues, y me generaba errores en los resultados. En este caso, como es un empotramiento, sí se debe utilizar, pues se puede utilizar el fixer support. Entonces ya tenemos los 4 fixer support y una fuerza de 600 Newton aplicada en este punto. Perdón, en esta cara, ¿cierto? Entonces la fuerza se va a aplicar distribuidamente sobre toda esta cara de acá, sobre toda esta superficie. Entonces nos vamos aquí, le damos en fuerza, selección, la herramienta de selección de superficie, aplicar y en componentes. Entonces tenemos que es una fuerza en el eje Y de menos 600 Newton, ¿cierto? Solamente en Y en menos 600 y listo. Entonces aquí ya va a estar aplicada nuestra fuerza. Ya tenemos las restricciones de las puntas y la fuerza aplicada. Entonces ahora sí podemos ir a solución. Listo. Entonces en estos momentos digamos que activemos esto para que no nos vaya a generar un error y nos vamos a solución. Listo. Entonces, ¿qué nos interesa ver en estos momentos? Nos interesa la deformación total de la pieza, ¿cierto? Queremos la deformación y queremos también ver los esfuerzos, principalmente los esfuerzos de estas secciones de acá. Entonces, como vimos en el video anterior, como son secciones de, pues como es una viga o una barra, entonces nos vamos aquí por Tools, por Beam Tools, ¿cierto? De barra, y él aquí nos deja ver los esfuerzos. Entonces tenemos el máximo esfuerzo, exactamente, el máximo esfuerzo combinado, y también nos interesa ver el, bueno, digamos, y el esfuerzo direccional, que ya lo tenemos acá. Aparte la deformación total. Entonces le vamos a dar acá en solucionar para que me calcule pues los esfuerzos. Y listo. Entonces aquí ya tenemos la solución pues que arrojó el programa. Aquí podemos ver la deformación total. Entonces, como vemos, la fuerza como se aplicó en esta superficie es la que más va a sufrir, ¿cierto? La que más deformación va a sufrir, como era de esperarse, tanto en esta superficie, y podemos ver como al igual él calcula que las vigas también se deforman, ¿cierto? Aquí podemos ver que esta viga se deforma debido a pues que es lo que está sosteniendo la placa de concreto. Acá igual esto es como una escala exagerada. Aquí podemos ver, ok, que la deformación máxima incluso aquí es muy buena porque nos permite ver que también se deforman estas secciones de acá, ¿cierto? O sea, sí se presenta una deformación, pero es muy mínima en estas secciones de acá, porque pues igual si lo vemos en la escala real, vemos que la máxima deformación pues es casi imperceptible.
pero aún así se puede pues demostrar que en estas tres secciones se presenta una deformación. Podemos ver ya los máximos esfuerzos combinados para las vigas, donde se presenta pues los rojos, que son los esfuerzos mayores. Bueno, entonces otra cosa que nos interesa bastante es hallar las reacciones y los momentos reactores, digamos, en estos puntos, porque como lo dijimos anteriormente, en esos puntos no está permitida ni la rotación, ni el movimiento, ni el desplazamiento pues de esos puntos. Por eso se generan unos momentos de reacción y unas fuerzas de reacción, y el programa nos permite calcularlas directamente. Entonces nos vamos a ir por acá en solución, en proof, y le vamos a dar force reaction y moment reaction en estos puntos de acá, ¿cierto? Igualmente que la fuerza en fixed support. Exactamente, la fuerza de reacción en todos esos puntos y el momento de reacción en todos esos puntos, y le vamos a dar que nos lo resuelva de nuevo. Listo. Entonces la fuerza de reacción, como podemos ver, se presenta en este punto, pues se presenta en todos los puntos de acá y nos da el valor, ¿cierto? Es igual que los momentos de reacción. Bueno, entonces algo que podemos ver acá, algo que se puede notar, es que como se seleccionaron los 4 puntos a la vez para crear el soporte, el programa lo que hace es sumar las reacciones de esos puntos. Entonces, por ejemplo, acá cuando le damos una fuerza de reacción, como se puede esperar, o sea, la fuerza que se le está aplicando es solo en el eje Y, por tanto la reacción total va a ser solo en el eje Y, que esa fue la que me calculó, ¿cierto? Entonces esa fuerza de reacción es la suma de los 4 puntos, dado que el fixed support se le seleccionó un solo fixed support para todos los puntos. Entonces por eso él solo me calcula una fuerza de reacción y un momento de reacción. Digamos pues que en la vida real, o si queremos calcular el de cada punto como tal, se debe hacer un fixed support diferente para cada punto, y aquí se esperaría pues, como en este caso, que la fuerza de reacción sea como en este sentido, hacia donde, en sentido opuesto hacia donde está la fuerza aplicada, ¿cierto? O sea, se esperaría como, digamos, en este sentido. Esta que nos calculó el programa aquí es la fuerza de reacción total que se presenta pues para todos los elementos, digamos la sumatoria, y no tiene que estar, digamos, en ese punto, sino que esperaría uno que sea como en el punto donde está aplicada la fuerza. Pero como pues acá solo nos está mostrando la componente en Y de esta fuerza, porque solo tiene componente en Y, y ese desplazamiento se ve reflejado en esos momentos, ¿cierto? En el momento pues de reacción, que también es la sumatoria de todos los momentos que se generan en cada uno de estos puntos. Y bueno, entonces ya pues aquí igual eso, entonces podemos ver las deformaciones totales, los esfuerzos. Digamos que, como vimos en el video anterior, cuando son elementos así de vigas o barras, también podemos ir directamente y mostrar las fuerzas cortantes, los momentos rectores, ¿cierto? Pero entonces en este caso digamos que no lo vamos a hacer porque igual no lo necesitamos. Ya se vio pues como lo que se quería ilustrar. Y entonces ya, eso es todo por este video, que es la práctica número 6. Entonces lo voy a dejar hasta ahí.